Guillermo Rougier, muchos estudiantes probablemente no lo conocen. Es argentino y vive en Estados Unidos desde hace muchos años. Guillermo empezó desde jovencito, adolescente, en el Museo de Ciencias Naturales como preparador. Fueron sus primeras aproximaciones a la paleontología y como ilustrador. Y después, con becas de CONICET, hizo su doctorado bajo la dirección de Bonaparte y ahí comenzó su carrera después del doctorado en el extranjero. Estuvo becado en el American Museum varios años y bueno, tuvo estancias postdoctorales en Alemania, algunos años sabáticos en Inglaterra, y actualmente tiene el máximo cargo que puede tener un profesor en la Universidad Norteamericana, que es el cargo de profesor. Ahí Guillermo enseña anatomía, está en la Facultad de Medicina, entonces enseña anatomía para médicos y histología dentaria para dentistas, pero además da cursos que están relacionados con la charla de hoy, como el origen de los sentidos mamíferos. Guillermo, tiene más de 100 publicaciones. Una de las más recientes es su libro sobre mamíferos mesozoicos sudamericanos, que es el tema principal de su trabajo. Ha dado, por supuesto, muchísimas conferencias en Argentina, Estados Unidos, Japón, Australia, Noruega, Londres, Suiza, y acá en Tucumán es la tercera, así que es un honor para nosotros. Muchos premios, entre esos el premio Milstein, premios a una de las investigaciones científicas más importantes del año 95, a raíz del descubrimiento y la publicación de una tortuga del Triásico de Argentina, y ahora está en Tucumán por un mes con una beca Fulbright de profesor visitante, que es una beca bastante honorífica. Es editor de muchísimas revistas, campañas, tiene un largo historial, por supuesto, en la Patagonia de Argentina, en el desierto de Gobi, en el Cretácico de Estados Unidos, y desde hace unos 5 años con proyectos liderados por Norberto en el noroeste de Argentina, principalmente en el Paleógeno, pero con algunas incursiones hacia el Cretácico, a ver si aparece el primer mamífero cretácico en el noroeste. En eso anda. También tiene algunos animalitos en su honor. Acá, por ejemplo, hay uno que creo que lo define bien, que se llama Infernolestes Rougieri. Estoy de acuerdo. Y como si esto fuera poco, participa en muchas actividades de extensión en su universidad, también muchas actividades en la comunidad, sobre todo con inmigrantes latinos, junto con su esposa, con estudiantes latinos. Es un gran bailarín de tango, habla 4 idiomas, es un gran cocinero, un gran carpintero, y es una persona muy generosa con su conocimiento y con su dinero. Claro, y en general en su vida. Bueno, gracias, Guillermo. Muchas gracias por una tan inmerecida presentación. Lo único que es parte de ahí es que soy un buen cocinero. No. Bueno, muchas gracias. Como Judith bien les mencionó, yo me crié como paleontólogo, así que siempre trabajé con huesos y este tipo de cosas, pero muy temprano en mi carrera yo decidí que quería tratar de incorporar evidencia blanda, evidencia de otro tipo en el estudio de la paleontología y no quedarme con las cosas secas y duras de los fósiles. Así que fui a estudiar embriología en un postdoc en Alemania, y este es el tema de hoy. No es todo lo que yo hago, pero es parte de una visión global en la cual los mamíferos tenemos un conjunto de adaptaciones, sobre todo en los sentidos que son únicas, y es relativamente fácil reconocer algunas de estas características. Bien. Gracias. Perfecto. La primera pregunta, ¿es esto que vemos aquí un mamífero o no? Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí.
¿Quiénes dicen que sí? 2. ¿Quiénes dicen que no? Parece que el no gana por un pequeño margen. Bueno, en realidad, nosotros cuando vemos a un mamífero hoy en día no tenemos ningún problema en reconocerlo. Hace 200 años que no existe una confusión de un mamífero en la literatura científica. Es decir, es claro que se puede reconocer. Esto no es un mamífero, es un pequeño bebé de dinosaurio. Es decir, que tenemos un patrón osteológico común. Digamos, si vieran los huesos por ahí tendría algo que ver, pero vamos a tener un conjunto de adaptaciones que en los mamíferos no vamos a tener. Este es un mamífero que todos conocemos, tenemos pelos, tenemos etcétera. Es decir, hay un conjunto de cosas que nos permitan reconocerlo fácilmente. También sabemos que estos son mamíferos, ¿verdad? Okay. ¿Qué es lo que tenemos en común entre un ratón y nosotros? Podemos mencionar un conjunto de cosas, tipo pelos, la producción de leche, etcétera. Pero esos van a ser caracteres, van a ser cosas que van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Nosotros sabemos que la diversidad de los mamíferos hoy en día está dividida en 3 grandes grupos: los placentarios, que incluyen la mayoría de los animales con los cuales estamos familiarizados, y además los humanos. Nosotros pertenecemos ahí en ese grupo. El segundo es los marsupiales, que tienen una diversidad relativamente menor, pero en el pasado eran muy diversos. Y por último, los monotremas, como los echidnas y entratipus, que viven en Australia y que, a pesar de ser tan extraños, son indispensables para entender la historia evolutiva del grupo. ¿Por qué? Porque son un grupo que retiene un conjunto de características que no sabríamos cómo reconocerlas en el registro fósil si no los tuviésemos a los monotremas como un patrón de referencia. En sistemática cladista moderna hemos definido mamalia como el último ancestro común de los monotremas, los marsupiales y los placentarios y todos sus descendientes. Es decir, que los monotremas forman una de las 2 piernas principales que nos ayudan a definir mamalia y por lo tanto el estudio de formas fósiles es relativamente simple conceptualmente. Encuentro un fósil y va a estar en la rama que va a marsupiales o placentarios, por lo tanto puede ser una estenteria, puede estar en un placentario, puede estar en marsupiales, puede estar de ese lado, puede estar en la rama ancestral a los monotremas vivientes, por lo tanto va a ser lo que llamamos un prototerio, o puede estar por fuera. Esas son las 3 grandes posibilidades para cualquier taxón que yo encuentro hoy en día. Está por fuera de mamalia, está dentro de mamalia, ligado a una de las 2 grandes ramas. ¿Sí? Eso es ultra simplificado. Esta diversidad de mamíferos que tenemos hoy en día ha conquistado todos los medios que conocemos en el planeta, terrestres, aéreos y acuáticos, en distintos grados. Reconocemos caracteres como un elevado ritmo metabólico, ahí tenemos un ratoncito y un lagarto. Una persona sosteniendo el lagarto, vemos que el lagarto tiene una temperatura menor que aquella del mamífero y es relativamente fácil de reconocer. Algunos de estos animales muy antiguos o relacionados a los mamíferos son muy pequeñitos y van hacia atrás casi 200 millones de años, es decir que estamos hablando de una historia muy antigua. Los mamíferos se caracterizan, o podemos reconocerlos usualmente, por decisiones complejas que permiten un aprovechamiento energético extenso para mantener estos dínamos biológicos en los cuales se produce gran cantidad de energía. Bien, así que tenemos estos conjuntos de cosas. Los mamíferos también tienen un conjunto de adaptaciones reproductivas muy variadas, desde una ovoviviparidad, como vemos a los monotremas aquí, no tengo cursor, bueno. En la parte inferior izquierda hay un huevo de monotrema, tenemos animales que nacen y en pocos segundos están listos para salir caminando, y otros que, como los primates, que requieren cuidados intensivos muy grandes. Tenemos también una enorme diversidad de pesos. Tenemos desde 2 gramos a 200 millones de gramos en los mamíferos. Esto habla de una utilización de los medios que no hay otro grupo así que tenga esta diversidad. Estas adaptaciones tan diversas se reflejan en el tipo de computadora que tenemos. Tenemos grandes variaciones en la morfología del cerebro, etc. Bien, ¿qué hacemos con todo esto? Bien. ¿Es este animal un mamífero ahora? Ya les pregunté en la primera diapositiva. ¿Es este un mamífero, sí o no? Sí. Sí. Ok. Yo les digo que no. Es una caricatura de algo que no existe. ¿Por qué es un mamífero? Esa es la realidad.
aún algo que no existe, si existiese, sería un mamífero, porque ustedes están reconociendo un conjunto de características. Vemos ojos muy grandes, vemos orejas, oídos saliendo ahí, vemos pelos, vemos dientes complejos, vemos este conjunto de adaptaciones. Aún en una fantasía, sabemos que esto pertenece a los mamíferos, si fuese un animal. ¿Correcto? Bien, es decir, intuitivamente ustedes saben que tienen todo ese conjunto de caracteres así. Y la manera de estudiarlo es a través del registro fósil. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una gran cantidad de diversidad de pesos, tenemos un conjunto en mamalia, es un caso único, en el cual tenemos 4 a 5 veces más géneros fósiles que géneros vivientes. Eso se debe en gran parte a que los mamíferos tienen esmalte en sus dientes, los dientes son diagnósticos, los recuperamos con frecuencia en el registro fósil y a partir de ahí reconocemos una diversidad. Si la diversidad va a estar basada en este registro fósil de dientes, es claro que nuestra apreciación de la diversidad va a ser limitada a caracteres dentarios. Grupos que no tengan dientes no van a estar tan representados y nuestro entendimiento va a estar centrado en esas adaptaciones dentarias, mientras que otras cosas pueden no ser tan bien conocidas. Tenemos un extenso registro fósil, unos 200 millones de años. Más o menos el 6% de nuestro registro pertenece a esta era del Mesozoico, es decir, cuando ocurren los grandes cambios que van a llevar a los grupos modernos. Es decir, conocemos muy poco de las etapas donde los cambios son mayores. Conocemos mucho más, en general, como toda disciplina histórica, de lo que acaba de ocurrir que de lo que ocurrió hace mucho tiempo. Sabemos mucho más acerca del Mundial de Qatar que de la Revolución Francesa o de la toma de Persépolis por Alejandro Magno y aún menos de la caída de Asurbanipal en el 3000 a.C. ¿No es cierto? Entonces, este progreso histórico es lo mismo. Para estos animales del Mesozoico sabemos mucho menos. Esta diversidad de mamíferos tempranos, que tenemos más o menos unos 340, 360 géneros, representan 2/3 de la historia total. Es decir, ese 6% representa 2/3 de la historia total. Es decir, que nuestro entendimiento de estos cambios mayores es realmente parcial. Este es el tipo de registro que típicamente tenemos, que no nos va a permitir realmente saber mucho más. ¿Qué sabemos respecto de la capacidad de visión del mamífero que está allá arriba? Nada, probablemente. O de los ámbitos ambulatorios del triconodonte que está abajo a la izquierda. Es decir, si nos mantenemos en el grueso de nuestro registro dentario, gran parte de estas adaptaciones sensoriales no tenemos acceso. Conocemos algo acerca de cómo masticaban, tal vez alguna cuestión de cómo crecían, etcétera, pero no estas cosas. Claro, ahora sí, cuando tenemos esqueletos completos, la situación cambia. ¿Por qué es tan crucial para nosotros conocer algo del cráneo de los mamíferos? ¿Por qué piensan? Exactamente, ¿quién dijo eso? Se ganó un café. Allá está. Muy bien, exactamente. Los vertebrados, porque somos cuadrúpedos, y nosotros somos una falsa excepción, utilizamos el cráneo para explorar el ambiente. Como todo método explorador, tenés que tener tus receptores. Los receptores están en el cráneo. Es decir, que allí es donde vamos a tener el grueso de esto. ¿Sí? Nosotros hablamos de los órganos de los sentidos especializados. ¿Qué sentidos especializados conocen ustedes? A ver, uno con qué. La visión, ¿dónde está localizada? En el cráneo. ¿Otro? Olfato, ¿dónde está localizado? ¿Otra más? Audición, ¿dónde está localizada? En el cráneo. ¿Otra más? Gusto, ¿dónde está localizado? En el cráneo. ¿Otra más? Tacto, ¿dónde está localizado? En todo el cuerpo. Ok, tenemos uno que es un sentido mucho más generalizado, pero el grueso de los sentidos especializados están localizados en el cráneo y van a estar ligados a esa morfología. ¿Ok? Bien, perfecto. Aprobaron todos. Muy bien. Pero gran parte de estos ejemplares parece que les han pasado por encima con una aplanadora y tenemos los cráneos como pequeñas hostias, pequeños cosas muy finitas y no permiten una completa reconstrucción tridimensional de algunas de estas cosas. En ciertos casos, cuando tenemos mucha suerte, podemos encontrar animales tridimensionales como este multituberculado de Mongolia, los cuales podemos estudiar directamente algunas estructuras tridimensionales, como por ejemplo el endocast del cerebro. Podemos ver que los mamíferos
tenemos una cabeza grande, pero también tenemos un cerebro grande. Por lo tanto, los huesos se forman en contacto con el cerebro y nos permiten copiar parte de esta morfología. Hay una falacia ahí. A ver, ¿cuál es el problema de los huesos copiando la morfología del cerebro? ¿Qué hay entre los huesos y el cerebro? ¿Algún anátomo por ahí? Las meninges, exactamente. Las meninges van a ser un conjunto de telas duras, la dura madre, y hay tres niveles, que nos van a hacer como una copia, un carbón copy del cráneo, pero no perfecto. Sobre todo en la región basal del cráneo, donde vamos a tener cisternas de líquido encefalorraquídeo que permiten funcionar como almohadillas para el cerebro sobre el cráneo. Por lo tanto, nos van a copiar la forma de la almohada y no la forma del cerebro. Es decir, que es una aproximación a la morfología. Es relativamente bueno para copiar las superficies dorsales del cerebro, pero no para copiar las superficies ventrales. Alternativamente, podemos utilizar también métodos digitales, como esto que usamos hace un tiempo atrás, para estudiar el endocast del cerebro de algunas formas tridimensionales en forma digital, es decir, no por observación directa, sino por extracción. Y a su vez podemos utilizar estas técnicas para estudiar, por ejemplo, ahí en azul, en la forma de abajo, vemos el endocast del cerebro dentro del cráneo y vemos estas cuestiones verdes que son los nervios auditivos que están yendo hacia la cóclea en el oído. Entonces podemos, hoy en día, utilizando estas técnicas de CT, reconocer anatomías mucho más finas. Bien, sabemos que los sentidos en general han evolucionado a lo largo del grupo de los mamíferos y, como siempre, podemos hacer un mapeo en un cladograma cualquiera de las distintas áreas mayores del cerebro y vemos, por ejemplo, que nuestro querido possum, nuestra querida comadreja, como siempre es un gran generalista, con áreas visuales, auditivas y de sentidos somatosensory más o menos iguales. Los primates somos visualmente enhanced, tenemos un predominio visual, mientras que un murciélago, por ejemplo, va a tener un área auditiva mucho mayor proporcionalmente que en otros mamíferos generalizados. Así que nuestras adaptaciones morfológicas las podemos mapear a nuestras adaptaciones neuronales, como corresponde, obviamente. Nada tiene ningún sentido. Vamos a ver un poquito qué pasa con algunos de mis sentidos múltiples, que están todos resumidos aquí en un solo manúnculo, en el cual que es una pequeña forma conforme. Vamos a empezar por el oído, que es mi sentido favorito en este aspecto, porque tiene el correlato arqueológico más fuerte. El gusto, por ejemplo, que sus órganos, ¿dónde están los órganos sensitivos del gusto? La lengua, no se fosilizan del todo bien, no hay demasiadas lenguas fósiles. Podemos inventar algunas otras cosas respecto a los patrones de los nervios, pero el oído, por el contrario, al igual que el cerebro, está rodeado por una caja ósea que nos permite extraer esta morfología del pasado y por lo tanto entender un poco más. Bien, sabemos que los huesos del oído medio en los mamíferos están relacionados a un conjunto de huesos que se llaman postdentarios. Estos huesos postdentarios son estos huesos que están aquí en color y sabemos que a lo largo de la evolución de los mamíferos, si nos fuésemos a plotear sobre un árbol, que lo vamos a ver en un segundo, estos huesos se convierten cada vez más pequeños y finalmente mi hueso marrón, aquí el dentario, es el único hueso que vamos a tener en la mandíbula. Esos huesos postdentarios van a ser los huesecillos del oído medio de los mamíferos que son tan típicos. ¿Okay? Es decir, tenemos una transformación morfológica en volumen y en aspecto de los mecanismos de los huesos que están directamente relacionados a la audición hoy en día. En la línea de arriba, lo que tengo es un embrión de marsupial, donde veo que estos huesos postdentarios en marsupiales y en monotremas, al nacer, aún están vinculados al dentario de la misma forma que lo que veo en los fósiles, que son las tres formas que tienen allí debajo. ¿Sí? Es decir, esta transformación evolutiva que yo veo en un cladograma, la veo también en un embrión.
Y para hacerlo más claro, lo que les voy a mostrar ahora es una película en la cual los huesos postdentarios, que son el gris y el verde que están a la izquierda, en la mandíbula de un marsupial, a lo largo del desarrollo de un marsupial, ¿sí? Entonces lo que van a ver es un marsupial actual y lo que ocurre con estos huesecillos del oído medio, ¿sí? Esto estamos moviéndonos a través de la ontogenia de un marsupial actual desde la etapa postnatal al adulto, ¿sí? Este es los 3 huesecillos del oído medio que tenemos en los actuales y cómo comenzaron en un embrión postnatal. Fíjense esta reducción. El paralelo entre esta transformación morfológica proporcional y un conjunto de formas fósiles que tiene esta morfología es increíble porque tenemos muchas formas que así lo representan. Es decir, sabemos entonces hoy que la minimización de estos huesecillos del oído medio, que son aquellos que están en color hacia la derecha, entre un reptil, una forma relacionada a los mamíferos, un embrión recién nacido y un adulto, nos paralelizan lo que conocemos en los reptiles cuando lo vemos en el desarrollo. ¿Sí? Bien. En ciertos casos no tenemos evidencias directas de estos huesecillos, pero tenemos marcas en la parte posterior de las mandíbulas que nos permiten hablar acerca de la evolución del oído cuando solo tenemos elementos mandibulares, porque aún tenemos estos anclajes para estos elementos. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir? Bueno, si no tengo entonces estos surcos, ¿significa que tengo huesos libres? Más o menos, porque vemos que hay ciertas formas fósiles que nos ilustran algunos de estos aspectos intermedios que veíamos en los embriones de los marsupiales. Tenemos anclajes de nuestros huesecillos a la mandíbula en forma transicional. Tenemos lo que se llaman estos cartílagos osificados, cartílagos de Meckel, es decir, que el adulto tendría una especie de barra de hueso, luego seguirían los huesecillos postdentarios. Si tenemos múltiples estados intermedios que hoy en día no tenemos representados en las formas vivientes. El oído de estas formas funcionaría de una manera muy distinta a aquella que funciona en un reptil por un lado y aquella que funciona en los mamíferos vivientes por el otro. Bien, esto se habla del cartílago osificado de Meckel y es un elemento transicional que no tiene un equivalente en mamíferos modernos. Para transicionar entre una articulación mandibular basada en estos elementos postdentarios a una que es solo dentario, tenemos que pasar por una transición. Y esta transición se hace teniendo una doble articulación. ¿Sí? ¿Cómo ponerlo? Es como si uno está tratando de reemplazar un sistema por otro, pero en el medio tiene una transición en la cual ambos sistemas son válidos. Una vez que el sistema postdentario es liberado de la parte mecánica masticatoria, desarrollamos el cóndilo mandibular al dentario, se convierten en elementos exclusivamente auriculares. ¿Sí? Esta minimización de los huesecillos del oído medio les permite vibrar con menores cantidades de energía y por lo tanto cambian el espectro audible desde el punto de vista estrictamente mecánico de la audición de los mamíferos. Un elemento que es liviano y pequeño permite adquirir altas frecuencias de audición en forma con menor pérdida que un elemento masivo que va a ser más susceptible a recibir baja frecuencia. ¿Cuántas veces ocurrió esto? Bueno, no sabemos exactamente, pero no hay ningún cladograma de los corrientes que nos permita pensar que esto ocurrió una sola vez. Es decir, esta liberación de los huesecillos postdentarios parece que ha ocurrido varias veces y vamos a ver lo mismo en otros sistemas. Hoy en día tenemos un conjunto molecular bastante bueno en el cual conocemos las funciones respecto a este conjunto de huesecillos postdentarios y cuál es su efecto en liberar o en cambiar la morfología de esto. Es decir, hoy en día tenemos no solo la parte de desarrollo, pero también tenemos la parte de el control molecular de cómo ocurren estas cosas.
Voy a pasar a hablar un poquito ahora del oído interno, es decir, es la parte interna la que está dentro del hueso de Petroso, que es la que va en realidad a decodificar. La realidad no existe, la realidad es una representación en nuestro cerebro, es decir, que de alguna manera yo tengo que fabricar una imagen en mi cerebro a través de una transducción. El sonido es un elemento físico, es percibido por mis huesos, por mi membrana auditiva, y es transformado en una vibración mecánica. Eso todavía no tiene nada de neurológico, eso todavía no le está hablando directamente al cerebro. Eso va a ocurrir en el oído interno, donde estas vibraciones en un medio acuoso, en la cóclea, van a ser transformadas en un impulso nervioso que va a ser luego tomado por el cerebro y produce una representación de ese mundo físico. ¿Okay? Por eso cuando uno está, o me han dicho, cuando alguien toma demasiado alcohol, cambia la percepción del universo. ¿Por qué? Porque nosotros codificamos estas cosas de una manera extremadamente distinta. ¿Okay? Y otras cosas más. ¿No sé? Bien, entonces aquí en el oído interno es donde ocurre esta transducción de ondas de fluido hidromecánicas en un estímulo. Y esto va a ocurrir en una parte de atrás del cráneo que está ahí marcada, muy sencillo, que se llama el petroso. Este es un petroso aislado y dentro del petroso es donde tenemos estos órganos de la audición. Vamos a tener una parte coclear, que es esta del pequeño caracol aquí, y una parte vestibular con los canales semicirculares que está por detrás. Bien. Esta cóclea, esta parte auditiva, en un cladograma de mamíferos basales, vemos que progresivamente se hace más larga y finalmente se curva y se espirala. También vemos que existe una expansión apical que se va a perder a lo largo de la evolución de los mamíferos. Es decir, estudiando el endocast del petroso podemos hablar de la forma general de este endocast. Vemos también aquí, como veíamos con el caso del ejercicio del oído medio, que las formas de estas cócleas no permiten concebir, creo que está correcto, una sola transformación. Estos son eventos que han ocurrido más de una vez, alargamiento y curvatura de estas cócleas. La elongación de las cócleas les permite distinguir entre frecuencias distintas. Ustedes imagínense que tienen un piano de 2 teclas. Entonces tienen los agudos y los graves. Tienen un piano de 4 teclas, pueden distinguir un poquito más. Si tienen un piano de 1000 teclas, van a poder distinguir cada tono más. Eso es lo que ocurre con una cóclea. El tono más alto y el tono más bajo que puede ser percibido es determinado por el grosor de la membrana basilar. Pero eso puede estar en un pedacito cortito o en una cosa muy larga. Entonces, una cóclea muy larga les permite distinguir el tono con mayor precisión porque tiene una tecla más finita. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, el largo no necesariamente les habla del rango de audición, pero sí de la habilidad para distinguir. Esto, una vez más, lo podemos ver y comparar con lo que ocurre en el desarrollo. Este es el desarrollo de una cóclea, creo que de un murciélago actual, donde vemos que el proceso empieza con una pequeña proyección del dedo medio, se curva un poquito, se curva más y se empieza a espiralar y se continúa espiralando. ¿Sí? Una vez más tenemos un correlato de desarrollo y evolutivo fósil muy cercano. Vemos cómo distintos tipos de genes van siendo reclutados, etcétera, etcétera. Y también vemos cómo a lo largo de la evolución, y esto que estamos viendo es una sección a través de ese proceso de la cóclea y del hueso que lo contiene, que los distintos elementos nerviosos van siendo incluidos en el hueso cada vez en forma más completa. Por lo tanto, podemos deducir la anatomía en forma cada vez más completa. La audición se produce con la vibración de esta membrana, que es la membrana basilar, y su estímulo de estas células. En algún momento en la evolución de los mamíferos empezamos a desarrollar una pequeña lámina ósea que nos va a dar más rigidez a esta membrana basilar. Es decir, que en el interior de la cóclea podemos estudiar varias estructuras muy finas que van a hablarnos de la rigidez de esta membrana, que es la que nos va a dar el espectro auditivo en estos fósiles. No es sorprendente que la evolución del oído interno sea una cóclea a una cóclea espiralada
con alta capacidad de distinción de rango, es paralelizada con la evolución de los huesos del oído medio, que son aquellos que perciben el sonido. Entonces, tenemos todo un conjunto que va a estar dado por varias cosas. La presencia de una pina, la parte blanda de nuestro oído, que permite crear sombras de audición, nos permite distinguir la dirección de distintas cosas. Bien, ¿cuál es la función de la audición? ¿Para qué tenemos audición? Para orientarnos. Muy bien. La gran parte de la gente nos dice que es para comunicarnos. Eso parece después. La primera función de la audición es determinar la procedencia de un sonido. Para saber si ese sonido que suena como un tigre viene de allá o de allá. Si tengo que correr para el lado opuesto y general. ¿Sí? Entonces la función primordial es localización. Y eso está dado en gran medida por lo que se llaman diferencias interaurales. Esto nos va a un tema bastante complejo con varios distintos tipos de situaciones, pero básicamente una de las mayores funciones que tenemos, al menos en las formas primitivas, es decir desde dónde viene una onda. ¿Sí? Si yo tengo una onda que viene de este lado, va a pegar en el oído derecho antes de llegar al oído izquierdo. Por lo tanto, va a haber un delay, un retraso en la llegada de esa onda. ¿Sí? Si yo tengo una onda que es muy grande, 3 veces el largo de mi cabeza, no voy a poder distinguirlas. Si tengo una onda que es muy pequeñita y pasa 1.000.000 de veces en mi cabeza de un oído al otro, voy a tener una diferencia muy pequeñita, no la voy a poder distinguir. Es decir, que el tamaño de nuestras cabezas nos da un rango óptimo de audición que está directamente relacionado a la mecánica de la longitud de onda del sonido con el que trabajamos. ¿Okay? Los animales que eran ancestros de los mamíferos, ¿eran muy pequeños o muy grandes? Eran más grandecitos, ¿sí? Correcto. Y los mamíferos mesozoicos son todos muy pequeñitos. Esa diferencia en sí misma nos está diciendo que las formas basales están más hacia un lado de low frequency hearing, mayor longitud de onda, y las formas de mamíferos mesozoicos hacia alta longitud de onda, alta frecuencia, baja longitud de onda, así que tenemos múltiples vibraciones en un periodo. ¿Se entiende? Bien, entonces los oídos nuestros vienen predeterminados de alguna manera con el tamaño del cráneo que tenemos. Bien, para estudiar alguna de estas cosas, lo que estamos usando cada vez más son tomografía computada de alta resolución. Esta es la sección de un pedacito de hueso que yo encontré en el Jurásico. Lo que se ve en la sección acá está la roca, y yo veía este pedacito de hueso que me pareció raro. Es una sección a través de eso, y luego, a partir de eso, conseguí hacer una reconstrucción del petroso. Este es el huesecillo del oído medio, el oído interno, que mantiene la cóclea, etc. Le voy a mostrar una peliculita de lo que pude hacer. Bien. Acá tenemos el petroso visto en ambas vistas. Puedo ver dónde entra alguno de los nervios craneanos, y ahora puedo estudiar la cóclea. Vemos que la cóclea es curva, los canales circulares están incompletos, pero está ahí. Y esta cóclea tenía en su interior, allí en la punta, el estribo, uno de los huesecillos medios que se había caído dentro. La longitud de esto es 3/4 de milímetro. Así que menos de 1 milímetro ese estribo. Este es el tipo de resoluciones que nos permite ver de una anatomía bastante fina. Podemos comparar nuestro estribo con aquellos de otras formas basales, como dice el naranja allí, y es el estribo más antiguo conocido de los mamíferos. Podemos ver que es corto, ancho y que va a ser relativamente masivo. Algo que es masivo se mueve con alta longitud de onda o baja longitud de onda. Baja longitud de onda, ¿sí? Baja longitud de onda va a tener mayor cosa. Si hay un chico gritando con alto pitch, alta frecuencia, no se va a propagar tanto como algo de mucha baja frecuencia que va a ir mucho más lejos, como una bucela en una cancha, una cosa así. Por ejemplo. Bien, esto nos permite, con este grado de resolución, nos permite estudiar la vasculatura. Por ejemplo, esa es la vasculatura interna reconstruida en ese petroso. ¿Cuánto tiempo vamos? No sé. ¿Qué hora es? ¿Media hora? Perfecto. Muy bien. Esta es la vasculatura interna del petroso.
la podemos poner en relación con la cóclea y estudiar cuál es la vasculatura de este oído interno, ¿sí? Ahora estamos hablando de fracciones de milímetros para reconstruir esta vasculatura interna. Bien, podemos hacer esto con varios otros tipos de petroso, regiones del oído, y podemos ver ahí en azul cómo distintos vasos internos en el petroso reconstruir sus nervios, reconstruir sus arterias, etc. Es una de las cosas que más me gusta hacer. Y ver cómo estos otros petrosos todos van teniendo ciertos patrones de distribución de venas y cosas así. Por ejemplo, podemos ver que en la sección esta, asociado con mi cóclea, tengo estos senos que van cruzando a través de la cóclea y van a mandar ramas hacia la región del nervio, los nervios cocleares. Bueno, claro, obviamente todo tejido vivo tiene que tener arterias y venas, etc. Pero ¿qué ocurre? Hay una estructura peculiar que es la vena del acueducto coclear. Lo vemos aquí en azul en un humano, lo vemos aquí en azul en algo más, no es un humano, no me acuerdo qué es. Este es uno de los animales que yo estudié, Priacodon, donde vemos que sigue el canal a través del cual vamos a tener los nervios que nos van a inervar esta cóclea. Es decir, que vemos que hay un patrón vascular que no está presente en ciertos animales, pero que está bien desarrollado en algunas de las formas actuales. ¿Qué sentido tiene esto? A veces lo podemos interpretar y a veces no. Pero en este caso, si ponemos en un cladograma, podríamos ir desde las formas basales a un humano, aquí por ejemplo, o uno de los placentarios. Lo que vemos es que en las formas basales tenemos una vasculatura venosa que pasa por debajo del órgano de Corti. El órgano de Corti era esa membrana que vibraba. Bueno, ¿qué pasa cuando ustedes están comiendo turrones duros? ¿Pueden ir bien o pueden no ir bien? No, no ayuda, ¿no es cierto? Bien, lo mismo ocurre con turbulencias vasculares. Si ustedes tienen una vena o una arteria que pasa por debajo del órgano de Corti, que es la membranita que va a tener que detectar estas vibraciones pequeñitas, es más susceptible a interferencia de sonido que si no lo tiene. Esa es la historia ultra simplificada, pero podemos en estos cladiogramas ver que la asociación de un patrón vascular venoso con el órgano de Corti disminuye a lo largo de la filogenia y está ausente en las formas actuales. Es decir, el estudio de estas ramas vasculares me permite decir con cierto grado de confianza que tenemos una sofisticación del nivel de audición en estas formas en las cuales ya no tengo esa vena en la membrana basilar. Ese es alguno de los tipos de inferencia. Y si algún día quieren charlar conmigo, nos podemos poner a discutir cómo hago un fine-tuning, una predicción de los rangos de audición de estas formas fósiles. La conclusión es que en estas formas primitivas, para atrás, ¿va? Sí, formas como esta, que tienen una cóclea todavía recta, casi no tengo un tuning para la alta frecuencia que caracteriza marsupiales y placentarios, pero que están estos oídos adaptados a una baja frecuencia respecto a las formas modernas. ¿Ok? ¿Una pregunta? ¿Me siguen más o menos? Muy bien, voy a mostrarles otro caso, ligeramente distinto, pero a la vez muy parecido. Este es un animalito que describí hace unos años, de acá de Argentina, Cronopio, en honor a Cortázar. De los cronopios y las famas. Le iba a poner Cronopio famosus, pero me pareció que era muy pretencioso, entonces me llamé Cronopio nada más. Así que es un animalito muy, muy completo. Lo que ven aquí en este cuadro es la región del oído, el mismo huesito que les mostré anteriormente, que es el que tiene el oído interno. Cronopio no tiene una cóclea recta, tiene una cóclea tiralada, ¿la ven? Forma espiral. No es como la de los humanos o los placentarios, donde hay más de una vuelta, pero ya tiene una vuelta, no es un dedito saliendo así fuera largo. Entonces tiene una longitud apreciable, pero no es espiralado y no está superpuesto. Es casi una cosa aplastada en un solo plano que posteriormente
se va a superponer, si se va a proyectar ventralmente, lo podemos hacer un eje. Pronospio tampoco tiene lo que se llama un modiolo. ¿Hay alguien que estudie caracoles acá? ¿No? ¿Alguien sabe lo que es un modiolo? Es el eje de una escalera de caracol. Ese eje es el modiolo. Es lo mismo que en una espiral de un caracol. Ese es el modiolo. En los mamíferos tenemos el modiolus del oído, que es el eje de la espiral de esta cóclea. Estos animalitos no tienen un modiolo todavía, está muy abierto, y pueden ver que mi nervio auditivo sigue esta forma, así, ¿sí? Sigue a lo largo de la cóclea. ¿Qué pasaba? Si yo tengo un bastón, una mesa, y le voy a poner un nervio que entre para inervar esta membrana que sostiene, voy a tener que caminar a lo largo de la mesa, todo acá, ¿sí? Entonces, estas cócleas primitivas tienen mi nervio coclear paralelo a la cóclea, ¿sí? Un oído humano que tiene esta escalera en espiral, el nervio pasa por el medio y tiene ramitas cortitas para cada una de las partes de esta vuelta. Este animal está ahí en veremos. ¿Por qué? Claro, todavía es como si fuese longitudinal, porque lo sigue toda la vuelta, ¿sí? ¿Lo ven aquí? Esta rugosidad es el nervio 8. Bien, entonces tengo una morfología de cóclea más o menos derivada, casi curva. El nervio es todavía primitivo, porque lo sigue medio por un lado. Entonces estamos en veremos. Una de las cosas que tratamos de hacer con un estudiante mío, Tony Harper, es estudiar el número de saliditas que tengo en la cóclea. Lo que ustedes están viendo acá es una representación de, si fijan, de la lámina a través de la cual pasan los nervios de la cóclea para ir a inervar esta membrana. Entonces no tengo la membrana, no tengo nada, solo tengo la lámina con los agujeritos de los nervios. Esto se llama el tractus foraminosus, el tracto con agujeros. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, a través de cada uno de estos agujeros, yo tengo una rama del nervio 8 que está yendo a inervar una porción de esta lámina de la cóclea. ¿Ok? ¿Claro? Bien. Voy a ver si puedo mostrarles algo. ¿Qué pasó con mis anteojos? Porque sin anteojos no se puede hacer nada. Para que traten de entender un poquito más esto. Ahí estamos. Bien. Esta es la representación de esa lámina, que la pueden ver como sigue una forma de espiral. ¿La ven? Y puedo mirar cada uno de estos foramicitos que tengo en distintas partes de este tracto foraminoso que es espiral. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Lo pueden ver? Bien. Entonces lo que se hizo, ahora que tienen una idea un poquito de qué es lo que estamos viendo, vuelvo acá. Disculpen por esto, pero no había una forma fácil de hacerlo. Bien, lo que se hizo... Ok. Es contar el número de forámenes que tengo por unidad de largo, ¿sí? Entonces me fijo en la parte basal cuántos forámenes tengo y qué área tiene esto. Y hago una sumatoria. Una de las cosas que se vio es que los forámenes que están en la punta, esta es la punta de la espiral, son grandes y hay algunos más, hay más forámenes, ¿sí? Esto se lo voy a mostrar de una manera un poquito más cualitativa. Lo que tenemos acá es posición desde la base de la cóclea a la punta de la cóclea, ¿sí? Entonces tengo mi cóclea recta o espiral, no importa, desde la base a la punta es 1, ¿sí? Total. Y aquí tengo el área acumulativa de los forámenes, ¿sí? No importa cuál es en los distintos taxones, pero voy desde no tener nada de área en el foramen, no hay ningún foramen, el primer foramen le agrega 1%, el segundo 1.2% y así voy sumando, ¿se entiende? Entonces empiezo en 0 y termino en 100 en todos. Y así puedo comparar distintos animales, cuál es la distribución del área acumulativa de estos forámenes allí. ¿Ok? ¿Se entiende? Lo que veo acá es que el erináceo, que es el hedgehog, el erizo, exactamente,
y la comadreja, el rojo y azul, tenemos una distribución que es más o menos uniforme desde la base a la punta de la cosa. Es decir, los forámenes son, el área de estos forámenes es más o menos igual. En cronopio tenemos un número pequeño, tenemos menos de lo esperado en la base y se hace un catch-up, llega ahí la cosa a la superficie total hacia la punta. ¿Qué está indicando esto? Que el área de la superficie de los nervios es mayor apicalmente en cronopio que hacia la base. ¿Qué significa esto? Bueno, no sé bien, pero puedo tratar de ver si este aumento del área se debe a que tengo más forámenes o a que tengo forámenes más grandes, porque el área podría ser por cualquiera de estas cosas. ¿Sí? Tengo todos forámenes iguales, pero tengo más, o tengo más forámenes más grandes. ¿Okay? Lo que vemos acá desde la punta de la base, contando el número de forámenes, es que tengo más forámenes en cronopio en la punta que en la base. En marsupiales y placentarios es más o menos uniforme. Entonces tengo más forámenes hacia la punta y este es lo mismo, pero para el tamaño del foramen. ¿Cuál es el tamaño de los forámenes que tengo? De la base a la punta. En marsupiales y placentarios es más o menos uniforme. En cronopio aumenta hacia la punta. Es decir, tengo más forámenes y son más grandes en el fósil comparado con el estándar que tengo en los vivientes. Muy lindo. Aplauso, medalla y beso. ¿Y eso qué hacemos con eso? Bien. Hay un par de maneras de tratar de ver. Una cosita más que quería mostrar es cuando se hace una comparación de pairwise entre el fósil y los vivientes, se ve que los vivientes son más semejantes entre sí que cualquiera de ellos con cronopio. ¿Sí? Entre ellos las diferencias son mucho menores, es la diferencia de cronopio con el marsupial y placentario son significativas, es decir, existe una diferencia real en la distribución de estos forámenes. No es una cuestión así aleatoria. Bien. Bueno, lo que es raro entonces es que tengo más forámenes cerca del ápice y son mayores también. Los marsupiales son más parecidos al otro que con cronopio y hay un par de cuestiones para hacer esto. Bueno, una es que tengo en cronopio una fobia apical, es decir, que tengo un área de concentración, de refinamiento de audición hacia la región apical, ¿sí? Que explica por qué tengo más nervios en esa zona. Para ello, lo que debería tener es si está hacia la punta de la cóclea, significa que es el área de baja frecuencia. Cronopio es un animal Grassi, no muestra ninguna de las adaptaciones para baja frecuencia, entonces es una explicación poco probable. Hay una pregunta allí. ¿Cuántos cronopios se realizan? Este es eso en uno solo, hay muchos más. Podría ser una variación individual, pero rara vez tenemos mucho más de un petroso para estudiar. Lo lamento, no somos estadísticos en los approach con los fósiles, pero debiésemos serlo, pero este es un petroso. La otra es que sea un nervio para la laguena. Aquellos que estudian reptiles saben que en la punta de la cóclea puede haber un área no especializada que se pierde en marsupial placentario que se llama la laguena. Y esta laguena es el origen de los ambientes basales para toda la elongación de la cóclea. En monotremas hay un nervio especial que va a la laguena, que sale del nervio 8, y la inerva, es decir, hay un canal. No tenemos ese canal en cronopio, es decir, que tal vez tenga un nervio para la laguena porque hay una pequeña expansión, pero al menos no es como lo que conocemos. Debería ser una situación especial. La otra es que si tengo una cóclea muy larga, ¿sí? Si estoy con una cerbatana con una bolita de papel y quiero pegarle a mi compañera de banco que está acá adelante, hago ahí y le pego a ella en un segundo. Pero si le quiero pegar a ella que está sentada allá atrás, me va a llevar 3 segundos para mi bolita de papel llegarle a ella, ¿sí? En una cóclea, el estímulo de la punta de una cóclea larga tiene una diferencia de tiempo con el estímulo de la punta
punta corta de la base, ¿sí? En una cuestión longitudinal. Entonces, una manera potencial de compensar por el tiempo de transmisión es tener nervios más grandes apicalmente o con una cobertura de mielina más gruesa que aquellos nervios basales. Digamos, ¿cuál es la resolución de todas estas cuestiones? Lasse, pero al menos plantea que puede existir una diferencia que sea fisiológica para esta diferenciación en el tamaño, o que simplemente el espiralamiento de la cóclea sea una respuesta no a acomodar una cóclea larga en un espacio pequeño, pero a acomodar un timing que es todo igual a lo largo de este eje modular, donde las distancias a cada una de las porciones de la cóclea son relativamente uniformes contra una cóclea longitudinal larga. ¿Okay? La respuesta no la sé, pero bueno. De la olfacción, vamos a pasar a otra cosa, otro tema, otro sentido. En los mamíferos sabemos que tenemos turbinales muy desarrollados, son mayoritariamente para la conservación de agua, el mantenimiento de la temperatura, pero hay una pequeña porción que está relacionada al olfato. Estos turbinales aparecen en formas fósiles del Pérmico, son muy antiguas, y tenemos estos surcos en el interior de las cavidades nasales que nos indican que existe cierto tipo de anclaje para estas estructuras. ¿Qué hora es? Dios. Bueno, también eso, tenemos cosas muy antiguas y en los fósiles podemos reconocer ciertos fragmentos que nos indican que esto es una adquisición muy temprana en la historia de los mamíferos. Ahí lo tenemos coloreados, nasoterminales y etnoterminales, y pueden estar correlacionados con un aumento de el metabolismo. Muy bien, en estas formas ancestrales, ¿sí? Como biceleste, que lo vemos acá, es un animal del Cretácico, podemos reconocer hemisferios celulares muy grandes que representan partes de mi córtex piriforme bien desarrollado. El córtex piriforme está relacionado con el aumento de la olfacción y es una de las adaptaciones más tempranas que vemos en los endocastos. El cerebro mamariano es primitivamente un cerebro olfatorio y se desarrolla a partir de un córtex piriforme, que es una de las pocas porciones que tiene 3 capas en lugar de 6, como el resto de las capas del cerebro. Bien, dado que son -5, voy a parar aquí y del gusto no sabíamos nada, igualmente de la visión más o menos. ¿Okay? Así que queda para otro día.